Bueno, pues este es mi video de recuperación para la materia de legalidad empresarial. Y espero que no se alargue mucho, la verdad pues son bastantitos temas. Entonces comenzamos. Bueno, pues empezamos principalmente con la definición de qué es una empresa. Y pues para usos prácticos, la definición que voy a utilizar es la de la ley del trabajo mexicana. Y define una empresa como la unidad económica de producción y distribución de bienes y servicios. ¿A qué se refiere? Pues básicamente pues un conjunto de personas o una sola persona que tenga como fin dar algún servicio, vender algún producto, etcétera, etcétera. Y pues que tenga fines de lucro, ¿verdad? Que su fin sea recabar dinero. También pues para tratar el tema un poquito por encima, vamos a hablar de las definiciones de algunos autores, que puede ser el conjunto de personas y cosas organizadas por el titular con el fin de realizar una actividad onerosa, generalmente lucrativa, de producción o de intercambio de bienes y servicios destinados al mercado. Básicamente pues muy parecida a la definición de la Ley Federal del Trabajo. Es pues un grupo de personas, o si en caso de que es una microempresa, un grupo pequeño, incluso una persona, que dé un servicio, etcétera, 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 y que tenga fines de lucro. Siguiente tema que tratar es la figura jurídica, dependiendo de qué tipo de negocio tienes. En este caso podemos utilizar personas físicas y personas morales. Obviamente cada uno de ellos requiere de distintos trámites para registrarse. Tiene fines distintos. Vamos a verlos así un poquito por encima. Y entre otras cosas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar por las personas físicas, que se requiere que tengan patrimonio, nombre, dirección, estado civil y acta de nacimiento para registrarse. Dentro de estos tipos de personas físicas existen distintos tipos. Igual para no alargar mucho el video, lo voy a ver así un poquito por encima. Están los asalariados, que son personas físicas que perciben salarios y demás prestaciones derivadas de un trabajo personal subordinado a disposición de un empleador. O sea, básicamente los empleados. Ya sea el montacarguista de una empresa, alguna persona que forme parte de alguna línea de producción en una maquila, etcétera, etcétera. O sea, básicamente son los empleados. Obviamente estas personas pueden recibir honorarios, que se llaman honorarios a los ingresos que las personas físicas perciben por prestar servicios profesionales de manera independiente. O sea, por ejemplo, si yo soy un distribuidor de alguna materia prima que necesita una maquiladora, por ejemplo, y yo le vendo mi producto a la empresa y pues percibo honorarios. Así un poco por encima, pues es lo que entendemos un poco por personas físicas. Reitero, estoy viendo, o sea, obviamente tiene muchísimo más matices, como el arrendamiento de bienes inmuebles, régimen de incorporación fiscal, pero para usos así como que más útiles y no alargar mucho el video, lo voy a ver así por encima. Ahora tenemos las personas morales, que nuestro libro nos lo define como una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, por ejemplo, una sociedad mercantil, una asociación civil, de acuerdo con su objetivo social. Una persona moral puede distribuir un régimen específico como los que se mencionan a continuación. Ahora, ya que más o menos tenemos así como una idea, existen distintos tipos de personas morales. Por ejemplo, están las del régimen general, las cuales desempeñan ciertas tareas como, bueno, pues básicamente realizan actividades lucrativas. Pueden ser instituciones de crédito como los bancos, o pueden ser no lucrativas. También existen las personas morales con fines no lucrativos, más específicamente, que pueden ser instituciones de asistencia o de beneficencia,
asociaciones religiosas, asociaciones patronales, partidos políticos, asociaciones de padres, o sea, básicamente cualquier conjunto de personas que no tengan pues un fin de lucro, o sea, más bien es como de ayuda. O sea, puede ser las ONG, pueden ser, aquí en Juárez por ejemplo tenemos la Casa del Migrante, que creo que puede ser un representativo de este tipo de personas morales. También otro tipo son las asociaciones religiosas, las cuales son congregaciones que tienen un fin a ejercer un culto a una divinidad, o sea, es una forma de expresarse o de llevar a cabo su religión, obviamente pues sin fines de lucro. Bueno, brincándonos al siguiente tema, vamos a ver los tipos de sociedades para crear una empresa en México, puesto que dependiendo de qué tipo de empresas vas a crear, pues lo haces distinto. Les voy a así como que hablar un poquito por encima para no alargar mucho el video. Entonces son las AC, asociaciones civiles, las cuales son asociaciones civiles que son agrupaciones constituidas por individuos que en ejercicio del derecho a la participación ciudadana se organizan y asocian de forma voluntaria para defender, atender o intervenir causas de interés común. O sea, pues tipo ONG, la Casa del Migrante, etcétera. Luego tenemos los SADCV, el cual está hecho para reunir capital, para llegar tipo a una especie de meta. Luego tenemos el SDRLDCV, el cual se utiliza más como para darle formalidad a un negocio que antes era un poquito informal o es un negocio familiar de años, entonces como para registrarlo y darle un poquito de formalidad al negocio. Pues tenemos bastantes más tipos de asociaciones aquí en México, de formas de abrir tu negocio, pero reitero, vamos a cortarle un poquito porque pues sí se alargaría bastante el video. Entonces vamos con el siguiente tema. Ahora vamos a hablar un poquito de las formas y trámites de constitución legal de una empresa. O sea, básicamente, ¿qué necesito yo a lo mejor líder de una empresa o fundador para registrar mi empresa ante el gobierno? Vamos a mencionar los papeles que se necesitan y vamos a dar una breve explicación de lo que es. Primero está la solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, a la cual se le tiene que presentar 5 posibles nombres para la empresa y ya pues de esos 5 nos van a autorizar. Uno se debe presentar original y copia con firmas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues básicamente ya te encargas tú del trámite burocrático que se tiene que hacer ahí, pero eso es lo primero, la solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. El segundo trámite que se necesita hacer es la protocolización del acta constitutiva ante notario o corredor público. Y básicamente pues es ir con un notario y pues firman todos de que tienen el mismo objetivo, de que van a reunir sus bienes para el negocio y van a ir a favor de un objetivo en común. Dentro del acta constitutiva deben de incluirse algunos datos, los cuales son nombre, nacionalidad, domicilio, ocupación, lugar, fecha de nacimiento, registro federal de contribuyentes en su caso y copia de identificación con fotografía de los socios. El nombre de la empresa anteriormente autorizado por el papel que mencionamos primero, el objetivo sector de la sociedad, el domicilio de la sociedad, muy importante, el importe del capital social, la aportación de cada uno de los socios, ya sea dinero o otros bienes, que tiene que estar notariado, o sea, tiene que estar declarado, por así decirlo, frente a gobierno, la duración de la sociedad, la manera en que se va a administrar la sociedad y las facultades de los administradores, o sea, básicamente la jerarquía de poder que va a haber dentro de la empresa, el mecanismo de reparto de utilidades, que pues supongo que como en la mayoría de empresas, dependiendo de la cantidad de capital que aportes, pues va a cambiar los dividendos que te toquen a ti. Y por final, las causas
de la compañía. El acta, además de estos datos, en su caso puede llevar la cláusula de extranjería en caso de que sea una empresa ajena al país, con la cual se aceptan los extranjeros en la empresa precisamente, o la cláusula de exclusión de extranjeros, en la que por ninguna razón podrían ser admitidos en la empresa ni podrán tener acciones en la misma. El mínimo de socios para establecer una sociedad mercantil es 2. El tercer papel que se debe de llevar para poder registrar la empresa es la inscripción ante el Servicio de Administración Tributaria, básicamente el SAT. Una vez se haya protocolizado el acta constitutiva, o sea, el papel anterior, y que se haya autorizado el nombre, como ya vimos en el primer trámite, hay que inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, el SAT. Para este fin, las personas morales deben de presentar varios datos: el formulario de registro R1, por duplicado y sus respectivos anexos, el acta constitutiva original o copia certificada, o sea, el trámite anterior, original y copia de identificación del representante legal, credencial del lector, pasaporte o cartilla de la empresa, clave única de registro de población, o sea, el CURP, y el formulario de registro para duplicado, el acta de nacimiento o copia certificado y la copia certificada de la carta o pasaporte. Es importante mencionar que para poder recoger la cédula del RFC es necesario presentar además un comprobante de domicilio. Pero pues como ya lo presentamos en el trámite anterior, pues ya no tenemos problema con eso. El cuarto papel que se necesita es el aviso notarial a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este trámite igual lo realiza un notario o un corredor público, como el segundo trámite, y consiste en notificar a la CRE que ha sido utilizado el permiso antes tramitado. Para realizar este trámite deberás presentarse 3 copias y original del formato SA5 firmado por el notario y 3 copias del permiso. El papel número 5 que se necesita es la presentación ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Básicamente aquí es registrar tu marca, registrar tu nombre y que quede ya apartado para ti. La inscripción ante la Tesorería General del Estado. Este trámite tiene como objetivo inscribir a las personas ante la Tesorería General del Estado. Los documentos necesarios para inscribirse aquí son los siguientes: el formulario de registro original y copia, copia del aviso de inscripción con obligación de retenedor presentado ante el SAT, comprobante de domicilio, poder espacial o carta poder de identificación en caso de ser sociedad, copia del acta constitutiva, o sea, los papeles anteriores. Todo esto, incluso es el orden en el cual tenemos que ir haciendo estos trámites. El papel número 7 que necesitamos es, y por último, la inscripción ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Instituto de Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, Infonavit. Estos trámites pues consta de 2 etapas, ya que la empresa debe registrarse como patrón y además inscribir a los trabajadores para que puedan ser para que puedan gozar de los privilegios que da el gobierno con estas empresas. Para la persona moral se necesita una copia del acta constitutiva y el formulario de registro ante la CHCP. Y para la persona física, que pues sería el empleado, una copia de apertura o alta ante la SHCP e identificación credencial del lector, pasaporte o cartilla militar. Es lo que se necesita. Volviendo un poco con uno de los temas que vimos al inicio, vamos a ver algunos atributos de las personas morales y de las personas físicas. Primero, las personas físicas tienen una denominación o razón social equivalente al nombre y se compone de 2 elementos: la denominación o razón social en sentido estricto y el régimen social. También cuentan con un domicilio, que en este caso será donde la sociedad tenga su administración, o sea, donde se encuentra la empresa. El patrimonio, que se compone de todos los bienes, derechos y obligaciones tasables en dinero que tiene la persona moral, o sea, ya sea dinero, bienes inmuebles, bienes muebles, etcétera, etcétera. Y la capacidad que tiene todas las personas morales. No obstante, esta está limitada a su objeto social
y a su vez solo puede ser ejercida por conducto de sus representantes, quienes por lo general son administradores y directores de las empresas. Ahora vamos a ver algunos atributos de las personas físicas. Estos atributos son el nombre, atribuido por excelencia de las personas físicas, el domicilio, que es el domicilio físico que establecen las personas físicas para cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos, o sea, básicamente dónde está la empresa. El civil está más allá del matrimonio, se define como la relación jurídica entre una persona con su familia y los miembros que la componen. Se compone por el nacimiento, la nacionalidad, la edad, la incapacidad, de ser el caso, la ausencia, en su caso, el sexo y por supuesto el matrimonio. La capacidad, que es la aptitud de ser apto o adecuado para adquirir y ejercer derechos y obligaciones. Y el patrimonio. Si bien jurídicamente la definición puede ser un poco más compleja, coloquialmente puede definirse al patrimonio como todo lo que una persona tiene, básicamente. O sea, dinero, casa, carro, etcétera, etcétera. Ok, ahora vamos a ver un poquito el tema de disposición obligatoria en las relaciones laborales, o sea, cómo se relacionan el patrón, administradores, directivos, ejecutivos con los empleados. Primero que nada tenemos la naturaleza de la relación laboral. O sea, aquí surgen preguntas como qué relación tengo con quien me paga mi salario, cuándo se presume que soy su trabajador o es mi patrón, qué derecho posee frente a él y qué obligaciones de mi parte le puedo corresponder exigirme. Estas son algunas de las interrogantes comunes a la hora de una relación laboral, el cual aquí se tiene. El artículo 20 de la Ley General del Trabajo dice: se entiende por relación de trabajo cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. O sea, básicamente yo te pido que hagas algo, lo haces y yo te pago por hacerlo. Ahora vamos a hablar un poquito de las partes de las relaciones laborales, ya que algunos doctrinarios clasificados a las partes son las directas, o sea, el patrón, emprendedor y trabajador, o sea, sí, directo. Las indirectas, aquellas dependencias gubernamentales que ejercen control, supervisión y protección ante los intereses de los empleados y el empleador, o sea, básicamente ahí entra un tercer persona, un intermediario o alguien que hace que se ejerza forzosamente lo que se tiene que hacer. También existe el patrón, es la persona física o jurídica que establece la función de empleador en una relación laboral. Y el trabajador, que es aquella persona física que presta a otras su tiempo, servicio y esfuerzo para la realización de determinadas labores o trabajos a nombre de la empresa. Ahora vamos a hablar un poquito de las obligaciones, prohibiciones y derechos de los patrones. Las obligaciones, voy a mencionar algunas, puesto que están bastante extensas y son bastantes. Voy a mencionar solamente algunas para usos prácticos. La principal y la más importante, pagar a los trabajadores sus salarios e indemnizaciones establecidas. La Ley Federal del Trabajo establece que algunas normas sobre el cómo se le debe de pagar a los empleados. Entonces, su primera obligación como empleador es respetar estos pagos y sobre todo si la ley federal establece algo así específico. Proporcionar las herramientas y elementos idóneos para el trabajo. O sea, por ejemplo, si en mi trabajo es de alto riesgo con químicos, la empresa me debe de proporcionar las herramientas necesarias para mi seguridad y para poder realizar el trabajo. O sea, llámese botas de trabajo, llámese uniformes, llámese cualquiera de esas cosas. Abstenerse de maltrato de palabras o de obra preferida. Obviamente, no pueden maltratarte en el trabajo. Entonces, pues, una de las principales obligaciones es esa. Y por último, obviamente hay muchísimas más, pero para uso del video, pues nada más voy a mencionar estas. Proporcionar capacitaciones y adiestramiento de los trabajos en los términos señalados por la ley. O sea, básicamente preparar a mis trabajadores para hacer su trabajo. Ahora, voy a hablar igual un poquito de las prohibiciones que tienen los empleadores.
Negarse a aceptar trabajadores por razón de origen étnico o nación, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religiosa, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otros criterios que pueda dar al lugar un acto discriminatorio. O sea, básicamente, si no te acepto para un trabajo es porque no eres apto para tenerlo. No puedo negarte un trabajo por temas de raza, por temas de género, por temas de discapacidad, etcétera, etcétera. Exigir a los trabajadores que compren sus artículos de consumo en algún lugar determinado. O sea, darle dinero de forma forzosa a la misma empresa. Y portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las provisiones. Esas son algunas de las reglas así de forma, perdón, algunas de las prohibiciones así de forma general, que tienen que cumplir los empleadores, los patrones. Y ahora voy a hablarles un poquito de los derechos que tienen precisamente los patrones. Uno de ellos es de elección, de optar por el trabajador que considere más capacitado para el servicio que desea, siempre y cuando no se guíe bajo criterios discriminatorios o no aplique una igualdad sustantiva. O sea, como ya mencioné anteriormente en las prohibiciones, obviamente no te pueden negar un trabajo por cuestiones de raza, de género, de discapacidad, pero el patrón tiene la libertad de elegir a los mejores prospectos o al mejor prospecto para el trabajo según las necesidades de él, del puesto. Derecho de gestión, o sea, implica la libertad o la posibilidad del patrón para administrar, planear, organizar, dirigir la prestación de las tareas realizadas por el trabajador dentro de la relación laboral. Bueno, esas son algunas de los derechos que tiene. Ahora vamos a hablar un poquito de los derechos, obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, así un poquito de manera rápida porque no quiero que el video llegue a media hora porque va a estar muy pesado. Algunos de los derechos que tiene es a una jornada establecida, o sea, a un horario predeterminado, a un límite de edad laboral, a derecho a descansar y permisos extraordinarios por diversas condiciones, a una vivienda, a la protección de la integridad y salud laboral, derecho a la capacitación y adiestramiento y derecho a un salario y remuneración. Algunas de las obligaciones que tiene los trabajadores son aceptar y cumplir las disposiciones reglamentarias de las normas oficiales mexicanas, desempeñar el servicio o trabajo por el cual fue contratado, dar aviso inmediato al patrón salvo caso fortuito o de fuerza mayor de las cosas justificadas que le piden ir a su trabajo, etcétera, etcétera. Y alguna de las prohibiciones es poner en peligro su seguridad o la de sus compañeros, faltar al trabajo sin permiso causa justificada, presentarse al trabajo bajo estado de embriaguez o el influjo de algún emberante y portar armas, como pues es regla general, ¿verdad? Ahora vamos a hablar un poquito de las condiciones generales del trabajo. Bueno, ya encaminándose en la recta final de este video en el que estamos hablando un poquito de los temas vistos en el primer bimestre de legalidad empresarial, vamos a hablar un poquito de las condiciones generales de trabajo, las cuales son aquellos aspectos relevantes que se deben prever y regular en una relación laboral. Esto para garantizar en su mayor forma la igualdad sustantiva de los trabajadores, la protección de sus libertades, derechos, salud integridad. Vamos a hablar, igual son varias, están extensas, entonces vamos a hablar un poquito de algunas por encima y continuamos. Disculpe maestra por estar con la nariz, pero hay un poco de alergia. Tenemos los datos únicos y distintivos de las partes de la relación laboral, patrón y trabajador, nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, entre otros. Si la relación de trabajador es para obra o tiempo determinado, por temporada de capacitación inicial o por tiempo indeterminado y en su caso si está sujeto a un periodo de prueba. El servicio o servicios que debe prestarse, la duración de la jornada, entre otros, ¿verdad? Reitero, son bastantes, pero para uso práctico vamos a estar mencionando nada más estas. Y por último vamos a ver el derecho a la seguridad social. Como ya sabemos, los mexicanos tenemos como derecho nuestra seguridad y nuestra integridad y seguridad, ¿verdad? Entonces, principalmente dos instituciones gubernamentales protegen el derecho a la seguridad social, las cuales son IMSS e ISSSTE.
Voy a hablar igual un poquito de las dos y terminamos con algunos viñetas. El Instituto Mexicano de la Seguridad Social, o sea, el IMSS, con afiliación de forma obligatoria para las personas que se encuentran vinculadas a otros por relaciones de trabajo, las y los socios de sociedades cooperativas y las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo, y el cual tiene derecho a los individuales que se encuentran en las instituciones arriba descritas. O sea, básicamente las personas que ya mencioné son las que van a estar afiliadas al IMSS. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o sea, el ISSSTE, con afiliación de forma obligatoria para las personas trabajadoras de los poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo, Judicial e instituciones autónomas, en materia federal, así como para la Ciudad de México. Aplica para las personas trabajadoras de los estados siempre y cuando exista convenio entre estos y el ISSSTE. Tanto la ley del Seguro Social y la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o sea, ambas instituciones, IMSS e ISSSTE, amparan los siguientes datos. Riesgo de trabajo, o sea, accidentes o enfermedad de trabajo, enfermedades y maternidad, o sea, la atención médica y pago de incapacidades, la invalidez, enfermedad general que lo impida laboral, la vida, o sea, muerte del asegurado, retiro, sentencia en edad avanzada y vejez, o sea, la pensión por edad y años cotizados, y la guardería y prestaciones sociales. Eso es lo que se encargan estas instituciones. Y bueno, esto es todo por mi parte. Soy Jesús Amaya, y este es mi video como de recuperación. Maestra, una disculpa por haber entregado el trabajo tan tarde. La verdad estoy bastante ocupado, porque pues ya soy un empleado y luego pues soy informal. De hecho, mire, estoy grabando con el traje del mariachi, puesto que terminando este video me voy a ir a trabajar. Entonces, pues, bueno, espero y me pueda recibir mi recuperación, por favor. Bueno, me quiera, porque estoy fuera de tiempo, lo entiendo. Pero bueno, hasta luego, gracias y bonita tarde.